principalmente. ¿Qué es lo que te decía esto que genera más desocupación, no? Claro, por eso. Leo la nota, repito, de Misiones Opina. Dale. En el microcentro de Posadas superan los 100 locales vacíos, con persianas bajas y carteles de alquiler que no se mueven. Sin embargo, según el corredor inmobiliario Sebastián Torres, 7 u 8 de cada 10 se cierran en realidad son mudanzas, dice. No todo cierre es un quiebre, dice, mientras en la mayoría de los casos es un cambio de ubicación, explicó Torres. La mayoría. El reacomodamiento, sí dice, responde a comercios que buscan reducir costos en un año de consumo desplomado y otros que migran a espacios más grandes porque su actividad creció. Yo no conozco ninguno de esos casos. Que haya explotado y dicho, ya no entra más Yo la no gente acá, conozco me voy a alquilar otro local. Yo no conozco ninguna empresa acá en Misiones, ningún negocio que haya estado en el centro. Ponerle un hiper, ¿no? Claro, que diga, me voy a buscar un local más grande porque mi local re que te explota eso. Entonces, lo que sí hemos visto, por ejemplo, son locales que, por ejemplo, como el de la esquina de la plaza, la plaza San Martín, 9 de julio. 9 de julio, local, todos los que pasábamos por ahí veíamos que estaba el bar, y en diagonal había un local donde vendían tecnología, vendían pantallas, celular, vacío. Electrónica, digamos. Vacío. Y si uno empieza a recorrer el centro va a ver un montón de locales que tenían negocios, sí, y las persianas ahora están bajas o los negocios están vacíos. Y ahí en las puertas pegado carteles que dice, ¿se alquila o se vende? Sí, y también hemos visto que dicen antes de que se vayan, liquidación por cierre. Sí, señor. No saben el Facebook cada vez que abro, pero locales enteros con todo lo que está adentro. ¿Sí? O sea, me llamaba la atención eso, dije, con todo lo que está adentro y entré y sí, todo. Es liquidación por cierre. Por eso se está empezando a ver que están empezando a bajar las persianas de un montón de locales. Y también, algo que vamos a empezar a ver mucho acá, por ejemplo, es ya no solo el cierre de locales, sino también la búsqueda de empleos masivos, porque los vamos a empezar a ver acá. De a poco, la inundación va llegando, como decíamos al principio, el agua va llegando. Y eso también tiene que ver un poquitito con la próxima noticia que vamos a tocar. Recuerdo cuando decías en un programa medio, creo que más de a mitad de año, decías vos, tarde o temprano, ¿entendés? Nos va a tocar a nosotros, tarde o temprano, quizás ahora no, pero sí. Y dicho y hecho, mira, ni siquiera cerró el año y ya... Es que sí va, es que sabemos que en algún momento va a llegar. Sí. El gobernador de Hugo Pasalacqua anunció que el 20, ahora el 20, van a cobrar el aguinaldo los, ¿cómo se llama? Los trabajadores estatales. Pero, a su vez, también emitió un documento, que ya lo voy a leer en un segundito, si me tienen un poquito de paciencia. ¿Tuiteó, digamos? Sí, se publicó un documento donde anunciaba a directivos de distintos lugares que van a desdoblar el pago de los aguinaldos justamente de estos directivos, porque la malaria ha empezado a llegar. Dice, el gobernador de la provincia de Misiones decreta, difiérase el pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre de 2025 hasta el día 20 de enero de 2026 para los cargos nominados, denominados y autoridades superiores y personal superior, incluyendo en dicha excepción al señor gobernador, vicegobernador, ministros y secretario de Estados, subsecretarios del Poder Ejecutivo, jefe y subjefe de la Policía Provincial, director general y subdirector del Servicio Penitenciario Provincial, jefe de asesores del gobernador, coordinadores y jefe de asesores de ministerios, asesores presidentes, vicepresidentes, miembros del directorio, gerentes de ente descentralizados y autárquicos, como así también el fiscal de Estado, presidentes vocales y fiscal general del Tribunal de Cuentas, contador general y subcontador
de la Contaduría General de la provincia, tesorero general y subtesorero de la Tesorería General de la provincia y presidente y vocales del Consejo General de Educación. Claro que estamos hablando de personas que tienen, no sé si un buen sueldo, pero tienen un buen sueldo. Tienen un buen sueldo, pero ¿por qué? Bueno, lo que hace el gobernador es decir, bueno, este grupo de personas va a cobrar el 20 de enero. De enero que del año 2026. Mientras que los estatales cobrarán ahora el 20 de diciembre. 20 de diciembre. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué qué, Maco? ¿Por qué está pasando esto? No sé, decime vos. Ay, bueno, justamente porque no está dando, o sea, lo que decíamos recién, se está empezando a sentir la inundación que de a poquito va llegando. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en años comunes, en años como cualquier, por más gobiernos kirchneristas que sean, que empobrecedor, todo, incluso durante el gobierno de Macri y todo, siempre se pagó el aguinaldo y los sueldos al día. Esto nunca vi, perdón, no es que haya salido de una burbuja. Pero esto, así, esta postura del gobernador que diga exactamente eso... Es que se están viniendo tiempos difíciles. Y lo saben. Y ahora hemos tenido, esto es, yo creo que por primera vez vemos, desde hace mucho tiempo, no por primera vez, de hace mucho tiempo que no veíamos cómo se posterga un aguinaldo. En muchas empresas los aguinaldos se están pagando en cuotas. Guarda que no empecemos a ver, no ahora, ojalá no lo veamos, que de repente los sueldos se empiecen a postergar. Porque así como decimos que ahora se está empezando a venir tiempos difíciles, sabemos que la economía que se está manejando a nivel nacional la va a poner aún mucho más difícil. Porque como hemos dicho siempre, es una economía que no tiene en cuenta la industria. Nunca vas a escuchar a Toto Caputo hablar de ayuda a la industria para que genere puestos de empleos nuevos, industrializar las cosas, que se generen nuevas empresas, algo, nada. Finanzas y para los negociados gigantes. Es financia y deuda. Exactamente. Financias y deudas. Es todo lo que maneja. Caputo no es un ministro de Economía, es un trader, es un timbero. Y Milei lo acompaña. Entonces, ninguno de los dos está pensando en ningún momento en cuestiones que tengan que ver con desarrollar la Argentina. Con que la Argentina se desarrolle industrialmente, que genere puestos de trabajo. Fortalecer una industria, fortalecer nada. Ni a la educación, nada. Nada. Salud, no, olvídate. Entonces, en ese contexto, donde lo único que tienen en la cabeza, fíjate porque es lo único que hacen, pedir deudas y planchar el dólar, porque es lo único que están haciendo, pedir deuda, o sea, endeudarnos más y planchar el dólar, en ese contexto económico es que están cerrando un montón de empresas. Van a seguir cerrando un montón de empresas en pos de seguir manteniendo una supuesta inflación baja, que no lo es, porque estamos viendo, ya nos anunciaron que a partir de enero van a empezar a llegar todos los impuestos con alza, los combustibles suben casi día a día, cada rato sube combustible, va a subir la carne, va a subir todo. Los salarios van a seguir planchadísimos. Y antes de diciembre, Maco, nueva suba de combustible. Por eso, otra vez. Es que va a seguir todo planchado para los trabajadores. Y va a seguir creciendo para las mega empresas. Entonces, en medio de ese contexto, mientras que a su vez cae la recaudación impositiva, es que va a venir más temprano que tarde una gran ola, no quiero usar la palabra pobreza, pero lamentablemente sí, va a empezar una gran ola de pobreza en todos lados, lo vamos a empezar a ver y lo vamos a empezar a vivir en carne propia como hace rato no lo veíamos. Peor que en el 2001, vos decís. En el 2001 teníamos reservas.
En el 2001 teníamos reservas. En el 2001 podíamos afrontar un montón de cosas. Hoy no tenemos reservas. No podemos salir a pedir préstamos. No podemos salir a pedir préstamos. ¿A quién le vamos a pedir plata? ¿Al FMI? ¿A quién? Por eso. Y por eso digo, por ahí estas son las primeras señales. Bien. Farmacéuticos resaltan que el impacto del Ahora Remedio en los adultos mayores les permite retomar sus tratamientos. En una nota de Canal 12, el programa Ahora Remedios continuará vigente en Misiones hasta el 31 de diciembre y volverá a posicionarse como un alivio concreto para los miles de jubilados. La provincia confirmó la continuidad del beneficio, que mantiene un reintegro del 15% para la compra de medicamentos en farmacias adheridas, siempre mediante operaciones con tarjeta de débito del Banco Macro. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Misiones destacaron el rol del programa en la vida cotidiana de los adultos mayores. El esquema fija un tope de devolución de 42.000 pesos por tarjeta y por comercio, lo que genera un impacto directo en los bolsillos de quienes dependen de tratamientos permanentes. Y en el programa anterior habíamos dicho que peligran también muchos de los programas ahora. Están peligrando, exactamente. Qué sé yo, el ahora 12, ahora Navidad. Ahora 12, ahora... Claro, ¿por qué? Porque cuesta muy difícil mantener esos programas cuando no te está entrando dinero por los ingresos. De arriba, digamos. Lo que acabamos de decir. Entiendo. Entonces por eso va a haber que empezar a... O sea que van a empezar a desaparecer varios programas, digamos. Por lo menos se va a costar... todavía, como vos dijiste recién, se sostienen, ¿no? Por lo menos va a estar difícil mantenerlo. Bien. Ahora nos vamos un poquitito a los internacionales en estos últimos 5 minutos del programa. Dale. Vamos a Brasil. La Cámara de Diputados de Brasil rebaja la pena de Bolsonaro. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro y otros involucrados en los actos golpistas tras las elecciones del 2022. La votación fue de 291 a favor y 148 en contra, y una abstención. El texto seguirá al Senado. La norma plantea aplicar solo la pena más grave, golpe de Estado, con hasta 12 años, y reducir la sanción cuando los delitos se hayan cometido en multitud, como en un asalto del 8 de enero de 2023. También facilita la progresión del régimen cerrado al semiabierto. Bien, eso en Brasil. Ahora sigamos repasando ahora en Estados Unidos y Europa la noticia que habíamos contado de la gripe H3N2. Inglaterra estaba ya toda como en mejor época de pandemia. Había gente con barbijo ya. Gente con barbijo, pero ya había personas, y a fines de esta semana se supone que estaba hablando una doctora sobre ese tema. Como aporte traigo, 8.000 personas estarían. Igualmente, ellos no ven como un peligro, digamos, todavía a nivel pandémico, así que lo único que se le pide es que si la persona esté con síntomas gripales, no asista a su trabajo para en el camino no contagiar a gente, viste que por ahí... Claro, pero ya estaba, Inglaterra está con confinamiento absoluto. Por eso te digo. Por eso, en España ya... Entonces esto hubo en horas, porque esto cambia en horas, las noticias se mueven en minutos, en horas, ¿no es cierto? Claro, o sea que ayer a la mañana todavía no estaba. Claro, para eso te digo... Mira lo grave que puede llegar a ser esto, ni quiero pensar que venga a la Argentina, no quiero pensar. A ver, no. Para eso te digo... así, viste, me quedo sin palabras. La noticia es... El avance anticipado y explosivo de la nueva variante de la gripe H3N2... Sí. Subclado K encendió alarmas en Estados Unidos, Europa y Japón. Allí los contagios se dispararon y los hospitales se enfrentan una presión inédita, con camas al límite y coexistencia de otros virus respiratorios que agravan el panorama. El invierno en el hemisferio norte irrumpió con un fenómeno inesperado, un repunte abrupto y adelantado de la gripe estacional, impulsado por la variante H3N2 subclado K, cuyo avance aceleró los contagios,
alertó por completo las prevenciones epidemiológicas y desbordó la capacidad hospitalaria en numerosos países. A eso es lo que yo iba. En España, por ejemplo, los hospitales están saturados, no tienen camas. O sea, entonces, por eso están empezando los confinamientos. Por eso en Inglaterra, por ejemplo, de nuevo, si hay alguien en tu escuela que tuvo, se cancelan las clases por, creo que son 15 días. Volvemos como a la época de la pandemia, al menos en esos lugares. Nosotros tenemos la diferencia que nosotros estamos en verano. Ellos llegaron al invierno y saltó esta variante. ¿Cuál es la diferencia de esta variante? Por eso la Organización Mundial de la Salud confirmó que la actividad gripal comenzó entre 3 y 6 semanas antes de lo habitual. Un adelanto que multiplicó los casos y encendió alertas simultáneas en Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Canadá, Italia y Japón, donde los sistemas de salud describen el mismo cuadro: tasas de positividad en alza y camas al límite, en algunos lugares ya saturados, sobre todo en pediatría y geriatría, porque a diferencia del COVID, esto también ataca a los más niños. Es una especie de gripe, dice, ¿no? Es una gripe. Es una gripe. Es una variante de la gripe. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Es una variante subclado K del virus H3N2, la famosa gripe A recargada, que circula con fuerza en países del hemisferio norte. Según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, ECDC, el subclado K ya representa una parte significativa de los virus H3N2 analizado globalmente. Un segundito que pase. Es una variante que tiene mutaciones que le permiten esquivar la inmunidad natural o introducida por las vacunas, por eso es resistente a las vacunas. Eso facilita su rápida propagación, sobre todo en los espacios cerrados y con poca ventilación. O sea, es más contagiosa que la anterior. Claro. Entonces, los síntomas son fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares. Bien, esto lo que está haciendo es justamente que salten alarmas por todos lados. ¿Por qué? Porque es resistente a las vacunas. Es una mutación del virus que resiste a las vacunas. O sea, no hay forma casi de poder... Para poder controlarla, lo que hacen es combinaciones de vacunas. Porque ya están las vacunas, pero se le resiste. Entonces tienen que hacer combinaciones de vacunas para poder curarlas. De todas las que fueron de gripe, digamos, esas que salieron, cada año salen, ¿vos decís? Es que, a ver, ya con el COVID ya nos alertaron. Acabamos de entrar a la era de las pandemias. El COVID fue la primera, pero no va a ser la última pandemia que vamos a enfrentar. Ahí está, mira. Qué grande el señor Marcelo Barbero tirando la data ahí, ¿ves? Ahí se ve bien cuáles son los síntomas, cuáles son los casos. Porque con el COVID se abrió la era de las pandemias. Ahí está, ¿ves? Ese registro H3N2. ¿Ves? Por eso, si bien el COVID fue la primera, no va a ser la última pandemia que vamos a enfrentar. Ojalá esta no, ojalá con este gobierno no, porque con este gobierno sería bastante heavy lo que nos toque padecer. Así que esperemos que no llegue, pero sí era algo que tenemos que estar alerta y atento que está pasando en Estados Unidos y en diferentes ciudades de Europa y todo. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama aviones y gente que viene a hacer turismo. Ya nos pasó que una familia con sarampión atravesó Argentina y tuvo múltiples contagios. Así que no múltiples contagios, múltiples contactos. Así que, señores, con tan buenas noticias, nos despedimos hasta el martes que viene. Esperamos que tengan un muy buen fin de semana, caluroso. Creo que con lluvia no tengo idea, no he tenido ni tiempo hoy de poder comunicar el clima.